Hola, ¿qué tal? Hoy veremos el tema del lenguaje. Mi nombre es Frida Ivonne Ruiz Campos y vamos a empezar con un experimento con un chimpancé llamado Kanzi. Un día Kanzi jugaba con peluches y la profesora le pidió que el perro mordiera a la serpiente. Kanzi puso la serpiente en la boca del perro. Nada sorprendente, pero sí era sorprendente porque Kanzi era un primate. Kanzi fue el primer simio en demostrar que el lenguaje puede ser adquirido espontáneamente a través de la observación, sin enseñanza planeada. Los humanos llevan diciendo que el lenguaje es lo único que nos distingue de otros animales. Bebé Kanzi había sido adoptado recientemente. Su madre estaba trabajando con una profesora para aprender inglés y Kanzi la acompañaba con frecuencia, aunque parecía que no prestaba atención. Pero la profesora se dio cuenta de que Kanzi parecía estar aprendiendo a comunicarse simplemente viendo las lecciones. De hecho, parecía estar aprendiendo más rápido que su madre. El concepto de lenguaje es un conjunto de palabras escritas o señaladas y la manera en que las combinamos para comunicar un mensaje. El lenguaje es más que simplemente hacer que el aire vibre con sonido. Una persona se puede comunicar moviendo las manos, usando símbolos visuales, con expresiones faciales, entre otros. La estructura del lenguaje comienza con partes pequeñas y lo mismo ocurre con la manera en que aprendemos. La palabra infante viene del latín infans, que significa no habla. Los seres humanos tenemos casi 7000 idiomas distintos. Podemos reducir su estructura básica a 3 elementos. Estos elementos son fonemas, unidades de sonido muy cortas y distintivas de cada idioma. Estas se combinan para hacer morfemas, que son las unidades más pequeñas pero que portan significado. Desde ahí puedes colocar morfemas según la gramática de tu idioma y las reglas de la gramática, que es un sistema de reglas que permite comunicarnos y entender a otros. A los 4 meses ya pueden reconocer diferencias en el habla, leer labios, asociando movimientos de la boca con sus respectivos sonidos. También empieza a crecer su lenguaje receptivo, que es la habilidad de entender lo que nos dicen y lo que nos dicen de nosotros. Después surge el lenguaje productivo, en donde además de solo entender, el bebé comienza a usar palabras. Esto lo vamos a ver más adelante con la teoría de Piaget. Los balbuceos no son una imitación del habla de los adultos. De hecho, típicamente incluye sonidos de muchos idiomas y nadie puede saber la nacionalidad de un bebé solo por oírlo balbucear. Los bebés sordos empiezan a balbucear con las manos. A los 10 meses del balbuceo se transforma en algo más coherente. Sin contacto con otros idiomas, un niño empieza a perder la habilidad de oír y crear tonos y sonidos particulares que no sean parte del idioma que se habla en su casa. Y por último, entre 1 y 2 años, un niño habla mayormente con palabras holofrase. Alrededor de 18 meses, la capacidad de aprender nuevas palabras pasa de una semana a una por día. A los 2 años, el niño formará oraciones de palabras, algo como habla telegráfica, usando principalmente sustantivo y verbos como duele panza o mamá hambre, y todo tiene sentido y sigue la regla del lenguaje que habla. Ahora vamos a comenzar con Skinner y Chomsky. Skinner creyó que el lenguaje era el producto de principios asociativos y condicionamiento operante. Argumentó que los niños aprendían a asociar palabras con significados principalmente por refuerzos. No todos estaban de acuerdo con Skinner. El lingüista Chomsky sostuvo que un niño nunca llegaría a su máxima potencia si su aprendizaje dependía solo del condicionamiento. Propuso la idea del aprendizaje innato, destacando el hecho de que si bien todos los idiomas suenan muy diversos, la verdad es que son muy parecidos compartiendo elementos básicos. Llamó a esto gramática universal, lo cual plantea que todos los idiomas contienen sustantivos, verbos y adjetivos y que los humanos nacen con una habilidad innata de adquirir lenguaje e incluso una predisposición genética para aprender reglas gramaticales. Todo esto desde el principio. A pesar de todo, no estamos seguros de cómo adquirimos el lenguaje.
Investigaciones sobre el desarrollo de otras especies nos dan la impresión de que por lo menos algo es innato. Ahora les hablaré sobre la teoría de adquisición del lenguaje por Piaget. El ser humano se empieza a desarrollar por medio de la función simbólica. Es el uso de signos y códigos que posibilita al ser humano para enfrentar cognitivamente, representar y transformar su realidad con el fin de aludir a ella en la comunicación. Según Piaget, existen 3 etapas para la adquisición de la función simbólica: prelingüística, lingüística y postlingüística. Dentro de la prelingüística se desarrolla en el primer año y comprende primeras vocalizaciones, el balbuceo, la expresividad kinestésica, sonrisa, mirada y gestos. En el segundo año se da la lingüística y es la diferencia de fonemas, imitación, onomatopeyas, y en la postlingüística no termina, perdura por el resto de la vida y nunca deja de adquirir el lenguaje. Por último, no existe una teoría unánime aceptada sobre la adquisición del lenguaje. Por ello, las podemos agrupar en 3 grandes tendencias. La teoría innatista de Chomsky, donde nos dice que el lenguaje es la capacidad innata y el ambiente es el desencadenador. La teoría constructivista de Piaget, donde nos dice que el lenguaje es la acción constructivista del sujeto y el lenguaje es paralelo al desarrollo cognitivo del niño. Y por último, con Vygotsky nos menciona que la tendencia que tiene en cuenta la comunicación y la acción del entorno sobre el desarrollo del lenguaje infantil. El pensamiento nace a través de la palabra. La acción del entorno explica los distintos niveles del lenguaje. Por último, las bases biológicas. Sí es verdad que los humanos tienen una capacidad innata para el lenguaje. ¿En qué parte del cerebro se encuentra? Las funciones están localizadas en el cerebro, lo cual es cierto para algunos aspectos del lenguaje, pero mientras al hablar, leer, escribir e incluso cantar están dentro de lo que consideramos lenguaje y sus ubicaciones son más complejas. Por ejemplo, la afasia es una discapacidad neurológica del lenguaje. Hay muchos tipos dependiendo si se trata de una herida, una apoplejia, un tumor, accidentes cerebrovasculares isquémicos o demencia. Puede ser que puedan hablar pero no leer, o cantar pero casi no hablar, o escribir pero no leer. La zona llamada área de Broca, en la parte izquierda del lóbulo frontal, está involucrada en la producción del habla. Daños en esta zona podrían causar dificultades para hablar, pero aún así podríamos entender el habla. En el área de Wernicke, en la parte izquierda del lóbulo temporal, está involucrada en la expresión y comprensión del lenguaje. Podría ocasionar que alguien aún pueda hablar, pero sus palabras no tendrían ningún sentido. Estas lesiones nos recuerdan que el pensamiento y el lenguaje son cosas separadas, pero al mismo tiempo están entrelazadas. En esta imagen se puede apreciar que el área de Broca está sobre el lóbulo frontal en la parte inferior y el área de Wernicke está en la parte del lóbulo parietal y también está en el lóbulo temporal. Después tenemos una clasificación de afasias. La afasia de Broca es afasia motora mayor, insuficiencia en los aspectos motores del lenguaje y de la escritura, agramatismo y en ocasiones trastorno de la comprensión del lenguaje. La afasia de Wernicke es la habla fluida, aunque sus sustituciones y paráfrasis, dificultad de comprensión, frases incoherentes. En la afasia global hay un trastorno del habla severo, problemas de fluidez y comprensión, imposibilidad de leer y escribir. En la afasia de conducción, comprensión casi normal, dificultad para la repetición de palabras polisilábicas y problemas en la elección de palabras. Y en la afasia anómica o amnésica es la dificultad para encontrar palabras de uso común. También tenemos tipos de afasias. Es la afasia amnésica
y para que quede más claro, esta provoca que una persona encuentre extremas dificultades a la hora de denominar objetos. La anomia consiste en la dificultad de recordar los nombres de los objetos, personas o elementos, siendo la persona incapaz de llamar a las cosas por su nombre. Su lesión está situada en la región angular en la corteza de asociación multimodal del área parietotemporo-occipital. La afasia de Wernicke es uno de los trastornos patológicos del lenguaje más estudiados. Se caracteriza por la falta de comprensión auditiva y lectora del lenguaje, incapacidad para repetir palabras y frases correctamente, sustitución de palabras por otras con un significado similar, pero algo sorprendente es que se mantiene la fluidez del habla. No obstante, aparecen errores frecuentes y los pacientes no son conscientes de ello. También lo denominó Luria como afasia acústico-agnosia. Las lesiones se localizan en la parte posterior del giro superior del lóbulo temporal izquierdo, ubicado en el área 22 de Brodmann, igual presentan daños en los demás lóbulos. En la afasia de Broca esta se caracteriza por la falta de fluidez del lenguaje espontáneo, alteraciones en la conducta, mantenimiento de la comprensión auditiva y lectora, déficit en la repetición de palabras, alteraciones motoras asociadas. En esta afasia aparece como consecuencia de lesiones en la parte anterior del cerebro, sobre todo en el lóbulo frontal izquierdo, que éste cumple con el rol en la ejecución de movimiento, incluyendo los que son necesarios para el habla y la escritura. Este se asocia con el área 44 de Brodmann. Alesia es una pérdida para la capacidad de leer correctamente que se debe a una lesión en el encéfalo. Esta aparece sin que haya podido identificar marcas de heridas en el tejido neuronal en las regiones cerebrales asociadas al lenguaje. La grafia es la incapacidad para escribir correctamente, cuya causa también es una lesión cerebral. Y la afasia transcortical, este trastorno del lenguaje crea dificultades para hablar o escribir, pero no impide repetir frases. Y con esto concluyo mi exposición sobre el lenguaje.